Bien, amigos, tenemos el placer, porque siempre es un placer tener a la doctora Robles con nosotros, que nos va a hablar de migraña. Pero yo tengo dos temas que tratarle, porque decía en la primera parte que es tiempo de rectificar. A veces uno solamente tiene informaciones de un lado y no tiene. El primer tema, que no va a ser largo, es que hemos dicho en repetidas ocasiones que el médico que no es intervencionista, es decir, el médico que no pone los stent, o el médico que no hace endoscopía o colonoscopía, tiene que limitarse a una consulta clínica que puede ser cara o barata, pero una consulta. Por tanto, para poder tener ingresos, tiene que incursionar en otras áreas. Y una de las áreas que lo hace es en cirugía estética. El otorrino, pues, arregla tabiques nasales, el de los ojos arregla párpados, el cirujano arregla senos. A veces el oncólogo extirpa el cáncer y luego viene otro cirujano plástico y coloca las prótesis. Con la doctora Robles tuvimos un error y queremos que ella nos lo explique. Y es que ayer, conversando con el doctor, anteayer hablando con el doctor Melgen, me dice, yo soy, además de oftalmólogo, oculoplástico, que él hace algunas reparaciones básicamente de párpados y las zonas aledañas. La doctora Robles, nosotros sabíamos que hacía otra cosa, pero pensábamos que era algo para tener unos ingresos, y no es así. Es que parece que el Botox tiene una relación con la neurología. Y yo quiero comenzar, aunque nos dé 2 minutos, y nos explique qué relación tiene el Botox con su especialidad, doctora. Muchas gracias, doctor, por la pregunta. Realmente el Botox es un nombre comercial, pero el producto se llama toxina botulínica y actualmente está registrada como onabotulinum toxin, o sea, toxina onabotulínico. Es una toxina, es una un toxina, veneno. la toxina más potencialmente letal, que se extrae del Clostridium del botulinum, que es similar al Clostridium del tétano. Entonces, que usted dirá, doctora, ¿y qué produce la toxina botulínica y sus usos en neurología? Él actúa bloqueando y relajando la musculatura y actúa en áreas y blancos específicos cuyo fin es la relajación. Y precisamente yo diría que soy pionera del Botox en este país. Y no solo en cefalea pues está claro, pero no solamente se usa, que la toxina botulínica actualmente es el único y otro también, el otro tratamiento específico aprobado para el tratamiento de la migraña crónica. ¿Tiene relación con las culebras, con las serpientes? No, porque el Clostridium botulinum Lo extraen de ahí. se extrae generalmente, cuando uno se intoxica con eso, generalmente es de latas oxidadas. Ya. Y exacto. Doctora, cuando uno lo hace, por ejemplo, todo el mundo me dice, pero ¿por qué tú no te rellenas las rayas? Yo no tengo que rellenarme nada, yo tengo una edad que no tengo que estar haciendo imagen. Pero me dice, tú te puedes meter Botox ahí. Una pregunta, ¿tiene efectos colaterales el ponerse Botox? ¿Te puede producir algún efecto? Los efectos colaterales del Botox son, a menos que tú no hayas tenido un gran error y que lo inyectes dentro endovenosamente, sí es letal. Eso es solo para uso subcutáneo o intramuscular y tiene múltiples indicaciones en todas las especialidades. En neurología, por ejemplo, es el tratamiento de elección en diferentes casos de distonías, y ahí es que yo comienzo 20 años atrás. Le pido a las mujeres y a los hombres que tienen deseo de oír más acerca del Botox que no os desesperéis, porque la doctora nos va a prometer
hacer un programa sobre votos. Tenemos otra pregunta que no tiene que ver con migraña y que tiene que ver, sí, con algo que quizá usted no se lo propuso, pero la doctora Robles y el doctor César Mella, que yo conozco, son dos de los médicos que a más congresos de actualización han asistido en el mundo, cada uno en su especialidad. Naturalmente, no digo los únicos, porque son los que yo conozco. Y hay algo que quizás ella sea, por su especialidad y por su actualización, la persona que nos puede ayudar a algo que pasó en esta semana en Estados Unidos. Un laboratorio desarrolló un producto para el Alzheimer y, como es natural, lo sometió a la Agencia Federal de Drogas, que es quien analiza, estudia, aprueba o rechaza los medicamentos que le van a poner a los estadounidenses. Ocurrió algo inusual, y es que del comité que se encarga de aprobar un producto, el producto que fue sometido por un laboratorio, de la totalidad de los miembros, todos los rechazaron, menos uno, la presidenta de la FDA. ¿Por qué? Porque dice que los efectos del producto podrían ser tan devastadores como la misma enfermedad. Cuando yo recibo la información de un amigo que siempre está al día, digo, pero hay una cosa, ¿y para qué es el producto? Dice, o para el Alzheimer. ¿Y cuál es el pronóstico del Alzheimer? Malo. Y entonces, ¿por qué? Si tiene, aunque sea una cualidad buena, el producto, vale la pena usarlo. Me dice, no, es que el producto en Alzheimer incipiente es devastador en muchas ocasiones. Entonces, por eso que el FDA no lo aprobó, sino que la presidenta dijo, eso va, y se puso, se aprobó. Es que un momentito, doctora, Alzheimer y ese producto, si usted tiene información. Yo fui la primera persona que en redes sociales, hace aproximadamente 6 meses, publiqué en Twitter el lanzamiento de ese producto. Es un anticuerpo, claro, es un anticuerpo monoclonal en contra del amiloide. ¿Y qué es la amiloide? Es la proteína anormal que se deposita en áreas específicas que tienen que ver con el desarrollo de la memoria y la cognición para producir la enfermedad. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que este anticuerpo monoclonal, esa es terapia de precisión y es actualmente el único tratamiento específico hacia un blanco específico de la enfermedad. Porque las otras terapias con las que contamos generalmente sirven para mejorar síntomas como son la memoria, porque actúan trabajando y mejorando lo que es la actividad colinérgica. Lo que pasa, doctor, que hay muchos intereses y como yo he dicho muchas veces aquí, el Alzheimer debe tratarse 30 años antes. Después que ya usted tiene... ¿Usted va a tratar una cosa que usted no sabe? Doctor, el cerebro se cuida. Michelle, el cerebro se cuida 30 años antes. Por ejemplo, actualmente hay una población típica de Alzheimer porque tú sabes que hay un componente genético familiar en el Alzheimer. Y hay una comunidad que la hemos mencionado off-label aquí en el programa, en Antioquia, con un doctor colombiano muy acucioso que ha estudiado esa población paisa, y todos los que viven en ese lugar tienen Alzheimer. Entonces, él ha sometido los hijos de esos pacientes que van a tener Alzheimer y los ha estudiado identificando esos casos que posteriormente lo van a tener porque hay un componente genético familiar. Entonces, en esos casos que no son familiares, pero que sí hay factores de riesgo. ¿Se previene con medicamentos? Si tú tienes que comenzar a tratar el Alzheimer
teniendo conciencia de que tu cerebro debes cuidarlo. Sí, pero lo que nosotros queremos, doctora, ya la creamos un problema porque nos tiene que hablar de Botox la semana que viene, pero también nos tiene que hablar del Alzheimer. Hoy es realmente en una organización tan difícil como la FDA, que con las vacunas ahora fue que aprobaron la China, y que donde los intereses comerciales no prevalecen. ¿Qué pasó? Que esa presidenta en ese caso fue disidente con el voto. Sí, porque ella sabe que es una terapia de precisión, doctor. Porque el anticuerpo monoclonal, o sea, ¿qué es un anticuerpo? Pero todas las universidades y todos los académicos votaron en contra también, menos ella. ¿Qué sabía ella que no sabían los otros? No, doctor, lo que pasa es que lo que se discute... Los cuartos, doctora. No, bueno, doctor, déjeme explicarlo el dinero a la FDA. No, doctor, déjeme decirle. Resulta que lo ideal sería buscar que la famosa vacuna del Alzheimer, ponértela antes de que tú desarrolles el amiloide. Lo que pasa es que el amiloide y la proteína tau, el amiloide a veces lo tenemos presente en nuestro cerebro y no necesariamente tenemos Alzheimer. Entonces no se sabe realmente qué puede provocar este bloqueo de estas sustancias que producen el Alzheimer. Ahora, que es el primer tratamiento que existe, que es una terapia de precisión, que está dirigida hacia la verdadera causa del Alzheimer, lo es. Entonces esa persona que fue disidente en ese voto es coherente en decir que es una terapia de precisión, o sea, ella dio en el blanco y no fue una sustancia que se inventó para otra enfermedad, pero que sirve para otra. O sea, es un anticuerpo monoclonal que actúa en la sustancia que se deposita y que produce amiloide, el deterioro degenerativo en el cerebro. Bien, doctora, quedamos pendientes de las dos cosas. Vámonos ahora con la migraña. Pero no le respondí la pregunta. La tugraña. Ajá. Sí. Doctora, no tengo estadística, a pesar de que hemos hablado mucho de dolor de cabeza. ¿Qué por ciento de la población, es decir, cuántos dominicanos y dominicanas, porque ahí sí hay que usar los dos géneros? 16%. ¿Usted cree que puede haber 1 millón de personas? 16% de la población. ¿Por ciento o por mil? Por cada 100 personas hay 16 que tienen sufren de migraña. Y ese trabajo yo lo trabajo. ¿Episódica o es constante? No, se clasifica la migraña en dos tipos. La migraña episódica, que es la que la mayoría, el 98% conocemos, que quiere decir que son menos de 14 dolores de cabeza al mes. Después que usted pasa de 15 dolores de cabeza al mes por más de 3 meses, entonces entra en otro diagnóstico que se llama la migraña crónica. Doctora, ¿qué quiere decir etiología? ¿Qué causa? ¿Qué es lo que causa? ¿Qué causa la migraña? No sabemos. Nosotros sabemos cómo no hay ocurre varios orígenes. No. O sea, doctor, una cosa es ¿Hay una algún causa. factor hereditario? Sí, definitivamente. Pero no tanto como lo creíamos antes. Incluso hay varios tipos de migraña. Por ejemplo, el caso de la migraña hemipléjica familiar, que se han detectado 3 tipos de genes. La voy a llevar por partecita. Doctora, ¿hay una edad en que debuta la migraña o desde pequeño se tiene? Generalmente ocurren en personas entre los 35 y los 45 años. Es una enfermedad muy prevalente, pero los niños pueden migraña. tenerla. Si a partir de los 5 años se puede percibir. Doctora, ¿hay alguna edad en que cesa espontáneamente, por ejemplo a los 70, a los 80, ¿hay alguna edad en que cesa la migraña o no? Después de la menopausia, si es una Mejora menopausia, un poco. va mejorando un poquito. ¿Qué diferencia una migraña de un dolor de cabeza? Porque usted dice, usted tiene que tener en cuenta prevención, pero ¿cómo uno sabe que la frecuencia, si lo que tiene es un dolor de cabeza por la vista? Muy excelente pregunta, Michelle. Mira una cosa, hay 4 tipos de cefaleas primarias. ¿Qué quiere decir eso? Cefalea es dolor de cabeza. La migraña no es solo un dolor de cabeza, es una enfermedad. Y es una enfermedad prevalente e invalidante. Un momentito. Quiere decir que una persona con migraña
no es similar a un tipo que la presión se le dispare y le duele la cabeza porque tiene la presión alta. Absolutamente. No es nada igual. Eso es una causa secundaria de dolor de cabeza. Pero no de migraña. Pero no de migraña. Entonces, mira lo que pasa. Hay 4 tipos de dolores de cabeza primarios. Ahí está la migraña, la cefalea tipo tensión, la hemicrania episódica y el clúster, que es un dolor de cabeza que ocurre prevalentemente más en hombres y es una cefalea completamente invalidante y es muy severa. Entonces, hay otro grupo que son las cefaleas secundarias. Las cefaleas secundarias que pueden ser secundarias a procesos infecciosos, a procesos tumorales, incluso hay una cefalea secundaria al uso de medicación, cefalea a múltiples causas de dolor de cabeza. Bien. Entonces, mire, la diferencia que hay entre un neurólogo general y entre un médico de medicina primaria y un neurólogo dedicado al área del dolor de cabeza es que el médico que da servicios en medicina primaria, si sabe hacer un buen historial clínico y si sabe hacer un buen examen físico y si no son casos crónicos e intratables, perfectamente bien puede tratar una cefalea. Si esa persona está frente a un paciente intratable, o sea que tiene dolores de cabeza diario que impactan sobre su vida, que es discapacitante, entonces debe de ser visto por un especialista. Doctora, hay cosas que ustedes los médicos le dicen signos y otros le dicen síntomas. Los síntomas es un conjunto de signos, ¿verdad? Los síntomas son síntomas. Son sensaciones subjetivas. O sea que yo no la puedo ver. Óigame bien, el dolor de cabeza, que lo pueden producir varias situaciones, es un signo. El dolor de cabeza es un síntoma. En sí solo es un signo. Es un síntoma. Es un síntoma. Porque es subjetivo. Es un síntoma. Entonces, exacto, ese síntoma consiste en que hay un aumento de presión en los vasos que están dentro del cráneo. No necesariamente. Si es la migraña, porque por ejemplo, si tú tienes un aumento de la presión intracraneana, no es migraña, es un caso de cefalea por aumento de la presión intracraneana, probablemente por un tumor, probablemente por una meningitis. Por una presión alta. Por una presión no es lo mismo presión arterial elevada que una presión intracraneal elevada. Son dos cosas completamente diferentes. Y cuando es un elemento que es alérgico, por ejemplo, que le duele la cabeza, ¿aumenta la presión del cráneo? No, el mecanismo es por liberación de sustancias que son vasoactivas, como la histamina, bradicinina, y esas producen un cambio en la consistencia, en la vasculatura de los vasos. Y usted dice que la migraña es una enfermedad, no un signo ni un síntoma. Es una enfermedad. Pregunta, además de dolor de cabeza, ¿qué otra cosa produce la migraña? Es un dolor de cabeza recurrente que ocurre generalmente de un lado, pero no necesariamente, que dura más de 72 horas y que se acompaña de náuseas o vómitos, fotofobia, sonofobia y eso, o sea, la fotofobia. La luz le molesta y el sonido le molesta. Y si vomita o tiene náusea, si vomita es un signo, tú ves que vomita. Si tiene sonofobia, y también puede acompañarse, puede ser un tipo de migraña con y sin aura. ¿Se cura? Se controla. Doctor, hay que saber que existe la migraña con aura y la migraña sin aura. La migraña con aura es la que le ocurren unos episodios. ¿Qué quiere decir aura? O sea, son signos que ocurren antes de producirse el dolor de cabeza. Le avisa al paciente. Sí, le avisa, pero el aura ¿La epilepsia tiene aura? Sí, pero se diferencia muy bien el aura migrañoso del aura epiléptico. Entonces, el aura dura de 5 minutos a 60 minutos y es la parte del dolor de cabeza en la que sí se ha encontrado un substrato fisiopatológico que se llama la depresión propagada, que es que se activa una parte posterior del cerebro y eso se va propagando hacia la corteza anterior, pero se inicia en la corteza occipital, por eso el aura
es más frecuente que sea visual, Si- pero si puede tiene- ser de si cualquier tenemos otro de cada 100 dominicanos, 16 que pueden estar afectados, no en la peor situación, sino en algunos, porque supongo que hay migraña leve, migraña más. Realmente, el que cree que la migraña se resuelve comprando una pastilla antimigrañosa y no va al médico, tiene pronóstico bueno. No bueno, porque precisamente lo que se quiere es evitar la cronificación de la migraña. Y se cronifica. Se cronifica, o sea, cuando una persona usa, por ejemplo, los derivados del cornezuelo de centeno, los ergotamínicos, si tú usas antimigrañosos, antiinflamatorios o analgésicos diarios por más de 3 meses, puedes desarrollar lo que se llama cefalea crónica o migraña crónica secundaria al uso de medicación. Y eso es un verdadero problema. Doctora, esos malestares que se manifiestan como una dificultad para prestar atención o que en algunos casos como un sueño, como una sensación de somnolencia que podría en algunos casos la persona considerarla injustificada, ¿eso puede atribuirse o a deshidratación o a algún tipo de problema neurológico Primeramente, o a oxigenación? quiero entender, o sea, tú me estás hablando de una persona que tiene déficit de atención. No, de una persona como que de un momento a otro, sin alguna causa aparente, porque puede ser que duerma bien o algo así, siente una somnolencia repentina. Ok, somnolencia, hipersomnolencia durante el día. La hipersomnolencia diurna es una entidad muy conocida y que tiene mecanismos fisiopatológicos muy claros. Y ese tipo de paciente debe hacerse un estudio profundo del sueño y debe ser tratado y descartar que no exista una causa orgánica e incluso con lesiones del diencéfalo, pero puede ser que no exista ninguna lesión estructural, la hipersomnolencia diurna, o puede ser un síndrome de narcolepsia, catalepsia. O sea, hay personas que se quedan dormidos y paralizados. Los trastornos del sueño, ¿quién debe beberlo? Bueno, el que sepa. ¿El anestesiólogo? Para nada, el neurólogo. Y se lo han cogido los neumólogos para ello. Y se lo han cogido, ¿por qué? Porque como la causa más frecuente de alteración del sueño es la apnea obstructiva del sueño, entonces tiene un componente neumológico y hay 2 tipos de apnea, la apnea central y la apnea obstructiva. Entonces, que puede ser, y la de origen central tiene, como ustedes saben, sus causas dentro del cerebro. La más frecuente es la apnea obstructiva del sueño, y es la que la mayoría le ponen un aparato, un CPAP. Sí, pero eso es muy importante. Hay una que tiene que ver con la oxigenación, definitivamente, que esa es la que tratan de los neumólogos. Todas, óyeme, el oxígeno es lo más importante para tú mantener tu economía y tu cerebro vivo. Pero lo que causa lo que despierta el cerebro no es que el oxígeno baje, es que, pregúntale al doctor Jacín, es que el CO2 suba. O sea, cuando un paciente tiene alguna alteración de la perfusión y de la oxigenación, cuando lo que despierta y lo que le da la alarma al cerebro es el aumento del CO2, no es la disminución del oxígeno. Bien. Doctora, cuando usted habla de síntomas, dice que los síntomas, ¿qué son? Síntomas son subjetivos, son quejas subjetivas. Sensaciones. O sea, yo no te puedo decir. Bien, ¿y por qué cuando uno lee, por ejemplo, tú de cualquier enfermedad, sobre todo viral, tú dices los síntomas de la gripe o los síntomas del COVID, y a veces tú dices, ok, hay muchos síntomas subjetivos, pero hay veces te dice erupción en la piel. Eso es un signo. Es un signo, la erupción Porque en la tú piel. la ves. Pero te lo definen como los síntomas. Bueno, pero eso es un tema de, Porque, ya doctora, de el dolor, conversación, el dolor de es un redacción. signo. ¿El dolor es un signo o un síntoma? Es un síntoma. El dolor de cabeza. Es un síntoma. La urticaria. Es un signo y es un síntoma. Porque tú ves las lesiones, Y lo sientes. pero lo que el prurito no lo puedes ver. La raquiña. La raquiña es un signo y es un síntoma.
porque tú ves la lesión en la piel, pero el paciente dice que le pica. Visión borrosa. Es un signo, un síntoma. Bien. Porque Pérdida de olfato. Es un síntoma. signo, bien. Síntoma. Bien, doctora, la gente tiene que hacer conciencia y saber cómo protegerse y sobre todo cómo prevenir la migraña. Háblenos un poquito del mes de la concientización de la migraña que se realiza a nivel mundial. Muchas gracias, Michelle. Mira, la International Headache Society, que es la Sociedad Internacional de Cefalea, organismo rector de las cefaleas en el mundo, cuya sede está en Londres y a la que todos pertenecemos, los neurólogos que nos dedicamos al dolor de cabeza, inicia su campaña preciosa de junio 2021, mes de la concientización de la migraña. Y para ello, todo este mes de junio, se hacen una serie de conferencias, se hace una campaña agresiva a nivel de todas las redes sociales al mundo, tratando de que sepan que la migraña es una de la tercera patología más discapacitante a nivel mundial. Entonces este es el mes de la migraña. Incluye ahí discapacitante. Doctora, de las enfermedades que usted ve, las crónicas, epilepsia y migraña, ¿cuáles discapacitan más a las personas? Es decir, que usted tiene una persona que trabaja con usted y a lo mejor no le dice, usted se acuerda que la epilepsia era hasta motivo de secreto y de esas cosas. ¿Cuáles son las enfermedades que más evitan que la gente o no vaya a trabajar o no rinda lo que debe de rendir? La número 1 es la migraña. Y hay una falta de conciencia. ¿Tú sabes por qué, doctor? Y pierde concentración. Total. O sea, cuando tú tienes un dolor de cabeza, cuando tú tienes una migraña, no un dolor de cabeza, que hay una diferencia que no la pudimos decir. Los pacientes migrañosos te dicen, ¿tú tienes una crisis? No, doctora, dolor de cabeza. Ah, ya. Entonces, cuando una crisis es un dolor de cabeza de una intensidad de más de 7 y que te invalida completamente. Entonces, cuando yo veo esa neuroindolencia de muchos médicos, de muchos patrones, de la misma manera que yo he visto patrones acompañar sus empleadas a una zona de servicio de seguro social o a una consulta privada por una persona de dolor de cabeza, lo que pasa que como es más frecuente en mujeres y así somos tratadas las mujeres, piensan que esa persona está utilizando el dolor de cabeza o la crisis migrañosa para no trabajar. Bien. Y también los hombres para que las mujeres no quieren ejercer su función. Sí. Y viceversa también. Entonces, precisamente hay que concientizar que en la migraña, la crisis migrañosa es discapacitante, es invalidante y existen escalas que miden la discapacidad. Bien. Doctora, nosotros queremos dejarle unos minutos porque generalmente ustedes traen algo que quieren que la gente sepa sobre un tema. En migraña, ¿cuál es el mensaje? Es decir, el paciente le llega al neurólogo por sí mismo, tengo migraña, vengo donde ti, o me mandó un médico, o sospecho que tengo, o creo. ¿Cuál es el consejo al que tiene un dolor de cabeza y no tiene el diferencial? Lo que yo quiero que se sepa aquí, doctor, que increíblemente, más del 50% de las personas que padecen migraña, dicen el 70% otros grupos, no reciben asistencia médica y se autotratan. Y no está ni bueno ni malo el autotratamiento, siempre y cuando sea con determinados criterios. Lo triste y por qué nacen estas campañas es porque, para que se sepa que la migraña debe ser tratada y bien tratada, porque hay cosas que aunque a uno nos mejoren los síntomas del dolor de cabeza, a la larga podemos provocar cronificación del mismo dolor de cabeza. Y llega mucho mucho paciente. Hay que evitar el uso de analgésicos. Y le llega a muchos pacientes que ya están tomando, por ejemplo, migracetin.
Sí, y no. llegan, no, estoy en tratamiento. Sí, a mí me llegan mucho porque yo veo mucho, pero realmente, doctor, a mí me llegan más porque generalmente yo recibo muchos pacientes con migraña crónica secundaria al uso y abuso excesivo de medicación antimigrañosa analgésico. Recuerde, doctor, que todo lo que nosotros utilizamos, incluso todos los productos que usted anuncia y todo eso, esos son medicamentos que se pueden utilizar hasta para otras cosas, pero ya estamos en la era de que se han descubierto y están en uso medicamentos que se han inventado para la migraña. Específico para la migraña, en lo que está los anticuerpos monoclonales, que es otro capítulo, y es que estamos en la era de la medicina de precisión. Y un anticuerpo monoclonal es una sustancia extraída de ratas transgénicas en las cuales se extrae un producto similar y que va a contrarrestar el marcador de la migraña, que es un péptido que existe en el cerebro que se llama péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y este anticuerpo va a neutralizar el CGRP libre o que está en el receptor, evitando que se active. Un momento, ¿quiere decir que ya el cornezuelo del centeno está descartado? Eso está descartado, pero hace más de 20 años. Lo que pasa es que incluso, doctor, yo fui a hacer un trabajo de campo en Latinoamérica. Pero muchos años casi resolvió problemas. No, y sigue resolviendo. Doctor, una persona que tiene un dolor de cabeza en el año y se bebe 2 de lo que usted anuncia aquí, migrán, ningún problema con eso. También quita todo el dolor. Se te lo quita. Bien. O sea, una persona que se tome 2 analgésicos en un mes o cada 3 meses, pero tú no puedes tomar un Ergots diario. Y hay pacientes, doctor, que andan con una bolsita y una cajita y tienen ahí todos los medicamentos. Y el que se bebe un vinito, una cervecita o un romito o un whisky y tenga migraña, ¿es bueno o malo? Bueno, hay medicamentos mejores, incluso hay medicamentos nuevos que son específicos y que actúan solo para la migraña, que si yo me voy a tomar mi copita de vino blanco o tinto que me encanta, no la debe tomar. No, yo me la bebo antes. Se o la con bebe el mismo vino. Bien, doctora, gracias. Nos vemos la semana que viene con doctor, el voto. Un momentico, ¿hay alguna actividad con el mes de la migraña? Bueno, tenemos actividades. Tú sabes que como está en Londres, si tú entras a las redes de la International Headache Society. Ahí se puede ver las actividades sí. y los paneles virtuales. Y paneles virtuales, y verás cómo ella, en cada idioma, tiene una persona hablando de migraña, en español, en portugués, en francés, en inglés. Yo vi en el idioma turco, en todos los idiomas, donde está registrado. A propósito de turco, doctora, a las 11 en el Club Libanés la esperan con el asunto del spray nasal. Yo quiero, ¿usted va? Sí, yo voy, doctora. Pues vamos para allá. Bien. A las 11. A las 11 en el Club Libanés. Gracias. Muy bien. Gracias. Doctora Ana Robles, neuróloga.